Son las 6 de la tarde en Ciudad de México y las 8 de Caracas. Además, es la hora para empezar las noches de la semana con Directo América, el programa de France 24 en el que les contamos a ustedes las noticias que han marcado el día. Soy María Clara Calle y hoy me acompaña Andrés Mesa Muñoz. Bienvenidos a ustedes y también a usted, Andrés. Gracias, María Clara. Iniciamos semana con toda la energía. Son ya las 7 de la noche en Lima y las 9 en Buenos Aires. Estamos transmitiendo en vivo durante las siguientes 2 horas desde nuestros estudios en Bogotá. Y vamos a comenzar este primer segmento con los titulares de la hora. El acusado del aparente intento de asesinato contra Donald Trump fue imputado de 2 cargos. Según las autoridades, el sujeto habría estado acechando durante 12 horas el campo de golf donde jugaba el expresidente. Más detalles en instantes. El gobierno de Argentina respondió a la huelga de los pilotos con un decreto que declara que los servicios aeronáuticos son esenciales. El texto obliga que incluso en medio de los paros, la mitad de vuelos se tiene que garantizar. ¿Pero qué responden los sindicatos? Hablaremos con ellos en minutos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, viajará a Egipto nuevamente para discutir un alto el fuego en Gaza. Al menos 38 palestinos perdieron la vida en nuevos ataques israelíes de las últimas 24 horas, 10 de ellos en el campo de refugiados de Nuseirat. Andrés, y esa no es la única guerra que está marcando la agenda noticiosa, porque Ucrania le insiste a Occidente para que le permita usar sus misiles de largo alcance dentro de territorio ruso. Kiev alega que los usaría para atacar los búnker donde Rusia guarda los misiles con los que lo están atacando, mientras que para el presidente Vladimir Putin sería una participación directa de la OTAN. En medio de esta división, Estados Unidos es renuente a aceptar el envío y Reino Unido presiona un poco más para que sí se provea el arsenal. La pregunta de fondo es si los misiles de largo alcance podrían cambiar la guerra. Lo discutimos en el debate. Así es, una petición de Kiev que sigue sin recibir luz verde después de tanto tiempo, María Clara. Y yo le cuento que en nuestro espacio de economía hablaremos sobre el conflicto aeronáutico en Argentina. Este lunes, líderes sindicales advirtieron que la situación podría empeorar luego de que el gobierno declarara la esencialidad, como ya lo mencionábamos, en el sector. Allí estará Martín Gripo, quien nos ampliará sobre esta noticia. Yo por el momento los dejo con María Clara y nos vemos ya dentro de una hora. Comenzamos. Antes de comenzar con las noticias, los invito a que dejen sus comentarios con el hashtag DirectoAmericaF24. Nosotros iniciamos con la actualidad de Estados Unidos, porque siguen conociéndose detalles del presunto intento de asesinato contra Donald Trump que se registró ayer en Florida. Las autoridades revelaron que el sujeto arrestado tras los hechos es Ryan Ruth, de 58 años. Él habría estado esperando durante 12 horas a las afueras del campo de golf donde jugaba Trump. Sin embargo, aclararon que el expresidente nunca estuvo en su campo visual y que tampoco disparó su arma. La Casa Blanca anunció que el mandatario Joe Biden se comunicó con su antecesor y le manifestó su alivio porque esté a salvo. Además, Biden condenó el hecho. Permítanme decir que no hay lugar, y lo digo desde el fondo de mi corazón y para aquellos de ustedes que me conocen, y muchos de ustedes lo hacen, no hay lugar para la violencia política en Estados Unidos. Ningún lugar, cero lugar, nunca. Siempre he condenado la violencia política y siempre lo haré. En Estados Unidos resolvemos nuestras diferencias pacíficamente en las urnas, no a punta de pistola. Como ya lo mencionábamos, el sospechoso del presunto intento de asesinato contra Donald Trump es Ryan Wesley Ruth. Él fue acusado de 2 cargos por posesión de armas en un tribunal federal de Palm Beach. El magnate republicano, que aspira además a la reelección, atribuyó el presunto ataque a lo que llamó la retórica de Biden y Harris. Albert Naya nos cuenta más en el siguiente informe. Segundo intento de asesinato para el expresidente y candidato republicano Donald Trump. Y otro perfil de un presunto tirador que aparentemente tenía por objetivo acabar con la vida del magnate. El FBI ya lo tiene en sus dependencias y bajo la acusación de intento de asesinato. El hombre fue sorprendido por las fuerzas de seguridad con un arma de gran calibre, escondido en unos arbustos del club de golf donde Trump jugaba una partida. Pero no fue la primera vez que pretendió empuñar una AK-47, el arma secuestrada ayer. Ruth estuvo en Ucrania con un objetivo claro. Mi objetivo inicial era venir a luchar.
Pero yo tengo 56 años, así que al principio, al no tener experiencia militar, me dijeron que no era el candidato ideal. Por lo tanto, el plan B fue venir aquí a Kiev y promover la llegada de más gente. Sin éxito para convencer al ejército ucraniano, recurrió al activismo con el afán de reclutar a cuantos más mejor. Putin es un terrorista y tiene que morir. Necesitamos que todo el mundo venga ahora para ayudar a Ucrania a acabar esta guerra. El que fuera paradójicamente, según medios estadounidenses, un exvotante de Trump en 2016, para pasar a votar a Biden en 2020 tiene, según las autoridades, un pasado oscuro. En 2002 fue condenado por poseer una ametralladora, según la NBC, mientras medios locales apuntan que fue arrestado ese mismo año por un enfrentamiento con las autoridades. Los medios también señalan que su nombre aparece relacionado con más de 100 delitos penales, un historial en el que también se incluye posesión de estupefacientes, conducción sin permiso y problemas fiscales. En América Latina crece la tensión entre el gobierno de Argentina y los trabajadores nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas y también en la Asociación Argentina de Aeronavegantes. Hoy se publicó un decreto que declara como servicio esencial el transporte aéreo civil y comercial y obliga a que en cualquier huelga los pilotos garanticen mínimo el 50% de los servicios. Esta fue la respuesta ante el paro del pasado viernes, con el que los empleados pedían un aumento salarial en medio de la inflación que atraviesa Argentina. Para hablar del tema nos acompaña desde Buenos Aires Alejandro Kogan. Él es secretario de prensa del Sindicato Aeronavegantes. Alejandro, bienvenido. El ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, afirmó que los empleados impulsaron la huelga para poner a su familia en la clase business y que realmente ganan entre 3 y 20 millones de pesos, que corresponden a 3.000 y 20.000 dólares. ¿Qué responden ustedes? Es absolutamente falso que el sector al cual nosotros representamos mantiene al día de hoy un 80% de atraso salarial. Estamos por debajo de la línea de la pobreza fijada por el propio gobierno. Muchísimos trabajadores aeronáuticos que estamos sensiblemente ligados a la seguridad, que recibimos capacitación que responde a los estándares internacionales para poder cumplir con nuestra tarea. Estamos por debajo, como bien decía, de la línea de la pobreza, y el gobierno lo que pretende es desviar el foco de este reclamo, llevándonos a un conflicto al cual nosotros no nos interesa discutir, que es el de los supuestos beneficios. El título es los pasajes en clase business. Esos pasajes en clase business son parte del convenio colectivo de trabajo que la propia empresa negoció, en este caso con el sindicato de pilotos. La realidad es que la línea de pobreza en Argentina está fijada en casi 800.000 pesos y la mayoría de los trabajadores aeronáuticos están cobrando entre 700 y 750.000, lo que hace a la situación absolutamente dramática, mucho más allá de lo que el gobierno pretende poner en foco. Pero a pesar de eso, el gobierno no aumentó el salario y de hecho el decreto que se publicó hoy obliga a que si quieren hacer otro paro como el del viernes tienen que avisar con 5 días de anticipación y además deben garantizar que la mitad de los servicios sigan funcionando. ¿Cómo piensan actuar ante esta nueva normativa y si esto para ustedes va en contra del derecho de huelga o es para proteger a la economía del país, como afirma el gobierno? Sí, absolutamente. Nosotros creemos que la mejor forma de proteger la economía del país es desarrollando la línea aérea de bandera, es buscando unidades de negocios que la fortalezcan y la hagan cada día más robusta en un país en el que es absolutamente necesario, teniendo en cuenta que la Argentina es el 8º país en extensión territorial del mundo y necesita garantizar la conexión de sus pueblos y de la economía. En cuanto al decreto lanzado por el gobierno, lo consideramos absolutamente restrictivo a la libertad de huelga que está declarada no solo en el artículo 85 de la Organización Internacional del Trabajo, sino también en las leyes de asociaciones sindicales. Nuestros abogados y nuestros cuerpos técnicos están trabajando muy duramente para poder contrarrestar esta medida en lo que seguramente sea una medida que buscaremos se revierta en el ámbito de la justicia.
¿Y qué piensan ustedes de la propuesta del oficialismo para privatizar la compañía estatal Aerolíneas Argentinas? Porque Milei lo intentó al proponerlo en un proyecto de ley que finalmente se hundió en el Congreso. ¿Usted cree que el paro le da argumentos al gobierno para impulsar la idea de la privatización? Yo creo que lo que le da argumentos el paro no le da argumentos al gobierno, sino que el gobierno está utilizando los paros para llevar adelante un proyecto que siempre ambicionó, que es entregar la soberanía de la Argentina a los capitales privados. El propio presidente de la Nación dice odiar y detestar al Estado, y el propio presidente de la Nación se considera anarcocapitalista, o sea, quiere brindarle desde la máxima representación del país la anarquía al sector del capitalismo, cuando vemos que los países más pujantes y desarrollados del mundo mantienen una sinergia entre lo público y lo privado que garantiza el desarrollo. En este caso lo que se está queriendo hacer es librarse desde el Estado de todo lo público para regalárselo al mejor postor del sector privado. Y eso es lo que nosotros nos preocupa muchísimo. Ojalá, si la intención sea privatizar, nos convoquen a los trabajadores para explicarnos cuáles son sus alcances. Por ahora es solamente una vociferación que parte del presidente y baja hacia todos sus representantes. Alejandro Hogan, gracias por acompañarnos en France 24. No, por favor, gracias a ustedes. Y nosotros nos vamos a Medio Oriente. En Gaza, bombardeos israelíes en Nuseirat dejaron al menos 10 muertos en una zona residencial. Y el ejército de Israel también atacó en el sur del Líbano. Fuentes militares afirman que los objetivos fueron edificios de Hezbollah. Les ampliamos en el siguiente reporte. Otra noche trágica en la Franja de Gaza. Los cuerpos se acumulan bajo los escombros de esta casa en Ciudad de Gaza. Un bombardeo que dejó varios muertos, entre los cuales se cuenta una mujer y 2 niños. Estábamos sentados en casa cuando nos sorprendió un misil que cayó sobre la zona, provocando lo que pareció un terremoto en la zona. La gente aquí es sencilla e intenta vivir y no tiene nada que ver con nada. Niños, jóvenes y mujeres estaban sentados en sus casas. Todos fueron martirizados. Por la mañana, con la claridad del día, afloraba el desastre, esta vez en Nuseirat, y al menos se contaba una decena de muertos. No te das cuenta de lo que está pasando. Estás durmiendo y de repente ves que el misil te cae encima. Esta también es una zona estrecha, abarrotada. Un pequeño campamento lleno de residentes. El campamento de Nuseirat está lleno de residentes, así que cualquier ataque causará muchas víctimas. Y esto es lo que ocurrió. Nos despertamos con el sonido de una explosión y una luz roja, fuego y llamas, y empezamos a transportar a los heridos y a los martirizados. Gracias a Dios que nos salvó. Bombardeos que Israel también ha perpetrado en el sur del Líbano a lo largo de la frontera. Según sus fuerzas, se han realizado múltiples ataques en la zona de Ula, Chirarfa, Al-Adisa, Bleida o la aldea de Shoba, donde dicen Hezbollah operaba desde edificios militares. Unos ataques en el país que vienen como represalia al supuesto lanzamiento de cohetes desde posiciones libanesas y cuando una tregua parece estar cada vez más lejos. El centro de Europa está padeciendo sus peores inundaciones en más de 2 décadas. Los países más afectados son Polonia, República Checa y Rumania. Por lo menos 17 personas han muerto y la orden de evacuación es para miles de ciudadanos. La situación llegó al punto que Polonia declaró a partir de hoy estado de desastre natural en el suroeste del país. Gabriel Colchen tiene la información. Continúan las operaciones de rescate en la República Checa, donde cientos de personas tuvieron que ser evacuadas del noreste del país. El desborde de los ríos arrastró árboles y escombros, dañando casas y vehículos. Las inundaciones obligaron a cerrar la central térmica de la ciudad de Ostrava, dejando a sus habitantes sin electricidad ni agua caliente. Me desperté y había agua por todas partes. Esperamos a ver qué pasaba y vinieron a rescatarnos. En la frontera entre República Checa y Polonia se rompió una barrera en la confluencia de los ríos Odra y Opava, provocando fuertes inundaciones. En el sur de Polonia, la ciudad de Nysa tuvo que ser evacuada, incluyendo a los pacientes del hospital.
La primera parte de la evacuación incluyó a unos 40 pacientes y estos eran los pacientes de urgencias, ya que su estado no les permitía permanecer en nuestro hospital, ya que no tenemos electricidad, no tenemos agua y la electricidad de emergencia es solo temporal. Desde hace días, Europa Central vive intensas inundaciones debido a la tormenta Boris, con Alemania, Hungría, Rumanía y Austria entre los países afectados. Llevo 25 años viviendo aquí, pero nunca había visto tanta intensidad. Hace 10 años era bastante grande, pero esto es un nuevo récord. El calentamiento global provocado por la emisión de gases de efecto invernadero aumenta la intensidad y frecuencia de estos fenómenos meteorológicos.